Hola, mi nombre es Leticia Quemada. Soy nutricionista. Bienvenido a mi canal y de YouTube, y hoy lo que quiero compartir con vosotros es una pregunta que frecuentemente me hacen en consulta. Es sobre qué alimentos puedo comer entre horas. Es decir, bueno, pues a media mañana, a media tarde o antes de hacer ejercicio. Es importante saber que no debemos de dejar pasar mucho tiempo entre una comida y otra. Es decir, es importante tomar algún alimento en no más de 6 horas y no estar tampoco comiendo constantemente, no cada 2 horas. Entonces, lo ideal sería entre cada 4, de 4 a 6 horas. Es decir, 5 comidas al día generalmente es lo que suelo recomendar a las personas, es decir, el desayuno, la comida y la cena, más luego algo a media mañana y luego algo pues a media tarde o antes de hacer ejercicio. He preparado, bueno, pues esta tablita que es la escala del hambre. Es muy importante aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo pues nos manda mensajes sobre el apetito y la saciedad. Y bueno, pues en esta escala vemos en el nivel 1, cuando tengo tanta hambre que incluso me llego a sentir mareado, o en el nivel 10, cuando he comido tanto que llego a sentir náuseas. Entonces, lo ideal es sentirme entre el punto 4 y el punto 6, entre el punto 4 y el punto 6, que es ligeramente hambriento, y luego el punto 5 es pues ni hambriento ni lleno, es cuando ya he terminado de comer y cómodamente lleno y satisfecho. Y ya está, no seguir comiendo hasta sentir muy lleno, incómodamente lleno, hinchado muy lleno o con náuseas. Esto es muy importante tomar en cuenta que hay que comer despacio, puesto que, bueno, os comentaba que nuestro cuerpo tiene ciertos mecanismos para marcarnos el hambre y la saciedad, es decir, la grelina se produce, por ejemplo, en el estómago, la grelina se produce en el estómago y actúa sobre el hipotálamo en nuestro cerebro y nos produce la sensación de hambre. Y después de comer hay otra hormona que se llama leptina, que la producen las células grasas, también actúa sobre el hipotálamo en nuestro cerebro y es la que nos provoca saciedad. Pero si comemos muy rápido, no damos tiempo a nuestro cuerpo a sintetizar esa leptina y que actúe sobre el cerebro para mandarnos el mensaje de que ya estamos satisfechos, es decir, sentirnos como en el punto 6, cómodamente satisfechos, sino que el mensaje nos llega a nuestro cuerpo ya cuando sentimos hinchados, muy llenos e incluso incómodamente llenos. Nuestro apetito dependerá del gasto energético que tengamos. Cada día, pues estos controles de regulación del hambre y la saciedad, están dados según el gasto energético que tengamos cada día o en cada momento. No es lo mismo pues una persona que tiene un trabajo sedentario a una persona que tiene un trabajo más físico, o si es un día un fin de semana que lo dedicamos a ver alguna película, en lugar, bueno, pues de ese fin de semana salir al campo o hacer deporte o ejercicio. Nuestro propio cuerpo produce esos sistemas de regulación en cuanto al hambre y la saciedad según el gasto energético que tengamos cada día. Entonces, bueno, pues básicamente os daré la recomendación de 3 grupos de alimentos que podemos nosotros incluir a media mañana o a media tarde. Es el primer grupo y es muy importante, bueno, pues las frutas y las verduras. Hay un movimiento que se llama 5 al día, es decir, es la recomendación mínima para tener una alimentación sana serían de 3 frutas
al día y 2 raciones de verdura. Puede ser pues una ración a la hora de la comida y otra ración a la hora de la cena. Pero también entre horas, si tenemos pues algo de apetito entre horas, pues podemos comer, bueno, por ejemplo, alguna zanahoria, el pepino, los tomates cherry que son deliciosos y o cualquier fruta. Si es pues una pieza de fruta, pues una pieza de fruta, pero si es pues melón, sandía, piña, por ejemplo, pues sería un bol pequeñito, que es más o menos lo equivalente a una pieza de fruta. Yo lo que recomiendo de estas frutas es distribuirlas a lo largo del día. Entonces es la mejor opción para cuando tenemos hambre a media mañana o a media tarde, porque son alimentos ricos en vitaminas, en minerales, son muy ricos en fibra. Muchos de estos alimentos pues tienen los prebióticos, que es un tipo de fibra que llega intacta al colon, es digerida por nuestras bacterias del colon, por la microbiota, y es muy beneficiosa para mantener una salud intestinal. Además, son alimentos muy ricos en antioxidantes, es decir, pues los antioxidantes son anticancerígenos o retrasan el envejecimiento celular, nuestro envejecimiento, y además, sobre todo, son alimentos pues muy bajos en calorías, así que es de los principales alimentos que yo recomendaría y que yo suelo tomar pues entre horas, a media mañana, a media tarde. Otro alimento que es muy recomendable es el yogur natural o el kéfir. Yo aquí, bueno, en casa solemos preparar kéfir, pero también es válido el yogur natural, ojo, sin azúcar. Es un alimento que es pues fuente de calcio, es un alimento que tiene bacterias, que son probióticos, son para nuestro sistema inmune, vienen muy, muy, muy bien. En otro momento, pues os hablaré un poquito más sobre los probióticos. Y mejora, pues, nuestra microbiota intestinal. Asimismo, bueno, los frutos secos es otro de los alimentos que yo suelo recomendar entre horas, dado que son una fuente importante de vitamina E, también contienen ácidos grasos omega 6, son una fuente estupenda de fibra y de proteínas. Dado que son alimentos ricos en grasas, pues hay que tener cuidado en cuanto a la cantidad. Lo que recomiendo es uno o dos puñados, y si es sobre todo, si son naturales, es decir, que no tengan sal añadida, porque muchas veces estos alimentos cuando ya los compramos en bolsitas empaquetados, tienen muchísima cantidad de sal. Los que yo suelo comprar son sin sal. Así que bueno, pues los alimentos, los frutos secos como las nueces, las almendras, avellanas, los anacardos, los pistaches, los cacahuates y las pipas de girasol y calabaza, pues son una excelente opción para quitarnos ese hambre entre horas. El chocolate negro. Yo lo que recomiendo es justamente, bueno, pues el que sea con un mínimo del 85% de cacao, porque el resto de chocolates son muy altos en azúcares, son muy ricos en azúcares. Entonces ya dejaría de ser un alimento recomendable, un alimento sano. En otro momento me gustaría mucho hablarles sobre las bondades del chocolate negro para nuestra salud. Ahora, bueno, para el tema de hoy, bastará con decirles que además de tener una fuente muy rica en antioxidantes, bueno, pues provoca una liberación de endorfina en nuestro cerebro. La endorfina es conocida, bueno, como la hormona de la felicidad y el bienestar por sus efectos que produce en nuestro cuerpo. Así que bueno, también cabe decir que es un alimento alto en grasas, por lo que hay que limitar su consumo a 1 o 2 onzas. Y bueno,
quiero remarcar alimentos que no recomiendo. Las imágenes que he sacado para esta diapositiva las he cogido de sinazúcar.org. Yo les recomiendo suscribirse a este canal, puesto que nos da una información muy gráfica, muy certera sobre los alimentos procesados altos en azúcares. Y he elegido esto simplemente, bueno, para remarcar que hay alimentos que parecerían sanos, pero que realmente no lo son. Y no lo son por el alto contenido de azúcar que tienen. Y son alimentos que generalmente, bueno, pues o los tomamos nosotros o se los damos a nuestros niños pensando que son alimentos sanos, pero yo desde luego no recomiendo, por ejemplo, los batidos. Los batidos para niños tienen muchísima cantidad de azúcar. Es mejor, bueno, hay también los tetrabricks pequeñitos de leche. Eso es una mejor opción que los batidos con una cantidad enorme de azúcar. Las galletas tampoco las suelo recomendar. Lo mismo sucede con el yogurt azucarado. Bueno, el yogurt, pues se puede llegar a pensar que es un producto saludable. Sí que lo es. El yogurt es un producto muy saludable. Sin embargo, cuando es azucarado, deja de ser sano. Lo mismo sucede con las barritas de cereales. Por ejemplo, una barrita de cereales de estas comerciales, pues puede llegar a tener 40 gramos de hidratos de carbono. Es decir, en poco volumen, porque realmente es pues muy poquito volumen la barrita, pues 40 gramos de hidratos de carbono es lo de 4 frutas, por ejemplo. Es decir, pues es muchísimo mejor, mucho más sano consumir esa fruta, esa cantidad de hidratos de carbono en fruta a lo largo del día que consumir una de esas barritas que nos da muchísima energía. Tal vez esas barritas están bien para deportistas de alto rendimiento, pero no para deportistas de a pie si salimos al gym 1 hora, 45 minutos o a correr o a andar. No sería lo más recomendable. Lo mismo sucede con el chocolate con leche. Aquí, bueno, vemos una imagen sobre el ejemplo de lo que sería realmente lo que es chocolate y lo que es azúcar. El chocolate con leche tiene muchísima cantidad de azúcar. Por eso, bueno, pues yo os recomiendo el chocolate negro en lugar del chocolate con leche. Y bueno, para finalizar, me gustaría hacer una recomendación, puesto que lo he ido viendo en mis pacientes. Algunas de mis pacientes pues me llegan a preguntar, a comentar que cuando van al gimnasio se sienten como muy agotadas, muy cansadas, no tienen energía para, bueno, pues para hacer sus ejercicios en el gimnasio o en la natación o cuando salen a correr o a caminar. Y después de hacer el ejercicio, pues llegan a casa con muchísima hambre, con muchísima hambre. Entonces, bueno, pues aquí cabe puntualizar que de estos alimentos que os he comentado antes, se pueden tomar. Yo lo que recomiendo es tomarlos antes de hacer la actividad física y no después, porque si los tomamos antes, ¿cuánto tiempo antes? Eso ya dependería pues un poco de la digestión de cada uno, por lo menos 30 minutos antes. Si nos notamos muy pesados, porque no es mucha cantidad de comida, es poca cantidad de comida, pero si nos notamos muy pesados, habiéndolos tomado 30 minutos antes, bueno, pues 1 hora antes de ir a hacer el ejercicio, pero por lo menos 30 minutos antes de hacer el ejercicio. Podemos hacer una combinación de los alimentos que ya antes os he mencionado, es decir, por ejemplo, puede ser un bol con yogurt, con fruta, incluso con avena. No recomiendo los cereales de desayuno, por lo mismo, tienen muchísima cantidad de azúcar, pero sí la avena, o puede ser pues una oncita o dos de chocolate negro. Eso nos dará tiempo para que durante nuestra actividad física utilicemos esa energía y nos sintamos pues con energía suficiente para hacer nuestro deporte favorito. Y evitará que después de hacer el ejercicio lleguemos con muchísima hambre
ya sea a la comida o a la cena. Lo digo así porque la mayoría de personas, bueno, pues hacen ejercicio o a media mañana o a media tarde. Así que, bueno, no quería dejar de mencionar esto. Esto es sin duda, bueno, para las personas de a pie. No estoy hablando de deportistas de alto rendimiento, porque ellos ya tendrían otra necesidad calórica, tendrían otro requerimiento en cuanto a la energía y a los nutrientes. De hecho, los deportistas de alto rendimiento, bueno, pues suelen tener sus nutricionistas que les asesoran en este sentido. Estoy hablando de actividad física de leve a moderada. Y bueno, pues si os ha gustado esta breve cápsula de información, pues por favor suscribirse a mi canal, darle like, compartirlo. Y no quiero despedirme sin antes decirlos, me cuido, sí, me cuido por dentro y por fuera. Así que los invito a seguirnos cuidando por dentro y por fuera. Muchísimas gracias por la atención.